Hola a todos. Nos pidieron que construyéramos un CNC para marcar placas para mascotas. Entonces desarrollamos un tutorial para la persona que nos lo pidió y quisimos publicarlo en nuestro canal para que muchas personas puedan beneficiarse de él y conozcan cómo es el funcionamiento de estas máquinas. Esperamos les guste. Bueno, este es el CNC que se construyó para marcar placas de mascotas. Entonces, pues no es una estructura en acrílico. Todas estas partes son en acrílico. Esto también acrílico de 10 milímetros. Como el trabajo que va a realizar no es un trabajo pesado, no vamos a cortar piezas, sino solamente a grabar. Entonces, pues es adecuado, no hay ningún problema en utilizar este tipo de estructura. Y pues aquí están los rieles sobre un perfil de aluminio estructural. Por este lado pues está la cabeza. Esta cabeza pues tiene un motor que va más o menos a 10.000, 12.000 revoluciones por minuto. Y tiene un mandril donde se le pueden colocar brocas de 1/8. Esta que está acá o esta fresa que está acá es para especialmente metales. Esta está diamantada para que los metales puedan ser grabados fácilmente con esta punta. Y el movimiento que tiene acá en X es básicamente de 4 centímetros más o menos. Y aquí tiene efectivamente 10 en X y 10 en Y. Lo fijamos aquí con estos ángulos para que estuviera fijo sobre una superficie que le diera una estabilidad mejor. El solo acrílico y la sola estructura, si se coloca sobre una superficie que no está completamente plana, pues vamos a tener inconvenientes en el momento de hacer el grabado. Entonces, también por cuestiones de envío, pensamos que fuera la mejor manera de desarrollarlo. Aquí tenemos lo que es las conexiones. Entonces pues el cable de entrada, que es cable de 110 voltios, em, el encendido general de la máquina, la conexión de puerto USB, y aquí arriba tenemos el botón para prender el spindle. Entonces este botoncito nos va a servir para prender el motor. Esta estructura está diseñada también pues con unos tornillos sin fin. Estos tornillos, espárragos, pues van a permitir un avance mucho más fino, y las tuercas que tiene o las unidades que tiene, los acoples que tiene son anti-backlash. Entonces aquí no vamos a tener ningún inconveniente en este punto. Esta es una máquina CNC. Eso significa que es una máquina controlada numéricamente por computador. Significa que el computador le va a mandar cada una de las coordenadas para moverse en el sentido del eje X, en este caso, el eje Z en este sentido y el eje Y en este sentido. Con esto ya podemos generar un movimiento alrededor de cualquier espacio o cualquier estructura que tengamos acá. Es, digamos, una de las construcciones más básicas que tenemos de estas máquinas. Y en este caso es un CNC ruteador, porque tiene una herramienta en la cual el efecto que va a hacer sobre la pieza es grabar, es girar y grabar con una fresa en el material que se quiere. Para entender un poco las partes, es importante que tengamos en cuenta que este movimiento va a tener movimiento positivo de aquí para allá, movimiento negativo de acá para acá. Movimiento negativo de acá para allá, movimiento positivo de para allá. Movimiento negativo de para acá, movimiento positivo de para allá. De esa manera ya podemos entender cómo manejarlo. Lo vamos a ver más adelante cuando tengamos el software de control. Es muy importante tener en cuenta que estos ejes, estas varillas que están acá, deben estar muy limpias. No les debe caer mugre, no les debe caer material, para que precisamente se pueda
obstruir o pueda tener problemas este movimiento. Entonces estas rueditas están ajustadas de manera que puedan desplazarse sobre este riel, pero pues la idea es que esté limpio, no hay que engrasarlo, solamente es que esté limpio. Por el contrario, los ejes que están de esta manera, estos, sí pueden ser engrasados en la medida en que pues presenten algún ruido o alguna suciedad. Se debe utilizar pues una grasa que sea apropiada para estos mecanismos, una grasa como para las impresoras, no una grasa gruesa de mecánica, sino una grasa como suave o blanca preferiblemente. Lo mismo pasaría con estas barras. Con estas barras pasaría lo mismo, hay que limpiarlas, ver que no estén sucias y de esta manera pues vamos a tener un movimiento muchísimo mejor, no vamos a tener problemas de desgaste aquí en los cojinetes o en los rodamientos lineales. Lo mismo acá, hay que estar pendiente de la limpieza de estos lados. Bien, aquí vamos a conectar. Entonces con un cable USB de este estilo, vamos a conectar esta parte acá. ¿Sí? Y conectar esto a un puerto USB que esté disponible. En ese momento ya el computador debería reconocer. Para hacer funcionar el CNC necesitamos un software que permita enviar los archivos de los gráficos que queremos que él desarrolle. Entonces, en este caso vamos a utilizar uno que se llama UGS Platform. Este lo podemos descargar libremente, está en esta página y él permite hacer la previsualización de lo que vamos a rutear y permite también pues una comunicación total con la máquina. En este caso pues vamos a descargarlo acá en este link. Vamos a bajar la última versión, la versión 2.0.11 que hay en este momento y para Windows. El archivo que se descarga es una carpeta comprimida. Entonces esta carpeta comprimida, una vez que ya esté descargada completamente, vamos a extraer sus archivos dentro de otra carpeta nueva para tener un orden con lo que vamos a hacer. Aquí ya está. Entonces vamos a hacer clic en esta parte y le decimos mostrar en carpeta. La vamos a seleccionar. Le vamos a decir propiedades y vamos a decirle aquí desbloquear. Esto para que no nos salga la advertencia de que fue bajado de internet y que puede provocar problemas. Como esta fuente es confiable, pues no hay ningún lío en hacerlo. Aquí ya podemos decirle al archivo que se extraiga y lo vamos a colocar en una carpeta nueva. Vamos a colocarla aquí en C. Vamos a decirle nueva carpeta. CNC. Y ahí dentro vamos a descargar. Bien, una vez que ya tenemos extraídos todos los archivos, crea esta carpeta. Aquí adentro damos clic y vamos a Bin. Esta no es una aplicación que se instala, ella simplemente se ejecuta. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una que es para sistemas operativos de 64 bits y otra que es para los de 32. En este caso vamos a utilizar esta.
Recomiendo entonces, como no es un instalador, le hagamos clic derecho y le digamos aquí que lo coloque en la barra de tareas. Entonces lo podemos colocar aquí y ya nos aparece aquí abajo. Una vez que tenemos instalado el software UGS, debemos conectar la máquina a través del puerto USB. Cuando uno conecta un dispositivo de este estilo, se asigna un puerto de comunicación. Entonces vamos a verificar cuál es. Haciendo clic derecho en el botón Start de Windows, vamos a Administrador de dispositivos y en el Administrador de dispositivos vamos a encontrar entonces cuál es el número del puerto que se asignó. Aquí lo encontramos. Entonces vemos que es el COM3, es el número 3. Si tuviéramos más dispositivos conectados por USB de este estilo, entonces pues ya veríamos que tendría un número diferente. Este dato es importante para cuando vayamos a conectarnos a través de nuestro software UGS. Vamos a conectarnos acá. Voy a hacerle clic al acceso que le dejamos en la barra de tareas. Y vamos a encontrar entonces que él trae una parte donde debemos seleccionar el puerto que sea conveniente. Vamos a maximizar acá y vemos aquí en este pedazo precisamente puerto y dice COM3. Si por alguna razón no conectamos el CNC antes, sino que abrimos el programa primero y después el CNC, entonces podemos utilizar este botón de refrescar y él nos va a permitir pues encontrar fácilmente dentro de la lista los dispositivos que tengamos conectados. Vuelvo y repito, como en este caso este fue asignado al 3, pues aquí lo tenemos. La velocidad la dejamos quieta, esta es una velocidad estándar para comunicarnos con nuestro CNC. Y vamos a reconocer un poco qué es lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, en pantalla tenemos esta pantalla de bienvenida, este recuadro de bienvenida, que pues realmente no es muy útil. Yo usualmente lo quito. Entonces, podemos cerrarlo acá. Y este de visualización que está a este lado es mucho más útil. Así que podemos ubicarnos acá, hacer clic sostenido y llevarlo al centro. Noten que ahí se puso un recuadro rojo, entonces lo suelto ahí y ya nos ocupa la mayor cantidad de la pantalla. Aquí en el lado izquierdo tenemos que nos muestra el estado. Entonces aquí dice que está desconectado. Es precisamente porque en este momento el software no se ha conectado al dispositivo. Aunque ya lo tengamos conectado por el cable, no significa que ya esté conectado al software. Entonces eso lo podemos hacer haciendo clic en estas clavijitas que están acá. Entonces hacemos clic ahí. Noten que ya hubo cambios. Entonces en la parte de abajo, en donde dice consola, vemos que hubo una respuesta, salieron una serie de parámetros que están configurados en nuestra máquina. Esto es informativo. Acá nos muestra que hay una señal de alarma. Por seguridad, el CNC, dado que pues, es una herramienta, arranca en estado de alarma para que uno lo desbloquee voluntariamente. Es decir, que no lo vaya a mover uno involuntariamente o sin revisarlo antes cómo se encuentra, en qué condición está. Entonces, esta es la razón de por qué aparece alarma al arrancar. En la parte de abajo de alarma aparecen las coordenadas X, Y, Z. Lo mismo, estas son informativas de la posición que pues presume que está el CNC. Ya vamos a explicar un poco eso. Por acá abajo encontramos la caja de herramientas, el toolbox, y precisamente vemos aquí un candadito que dice desbloquear, unlock. Entonces vamos a hacerle clic ahí. Noten que aquí precisamente salió un mensaje que ya está desbloqueado y aquí ya está en espera. En este momento ya podemos mover nuestro CNC, ya está activo, ya está conectado. Miren que aquí está en naranja la conexión. Para poderlo mover manualmente, tenemos aquí el Jog Controller.
Con el Jog Controller podemos hacer los movimientos necesarios sobre cada uno de los ejes. Es importante tener en cuenta estos valores que están aquí abajo. Estos valores nos van a indicar cuántos milímetros se va a mover cada vez que yo oprima cada una de estas flechas. Aquí lo debemos dejar que haya un paso de 5 milímetros. Podría ser 1, podría ser 2, pero 5 me parece que es prudente. Y esto con el ánimo de que la máquina pues dé pasos pequeños en la medida en que yo voy aprendiendo a manejarla. Esta máquina tiene una área de trabajo de 10 por 10 centímetros aproximadamente. Es pequeña porque precisamente su uso va a ser para cosas muy pequeñas. Entonces es conveniente que nos movamos con cierta discreción. No movernos en grandes pasos, sino de pasos pequeños. Entonces aquí vamos a hacerlo a 5 milímetros. En lo que significa X y Y, en el eje X y Y. El Z, que en este caso es subir y bajar nuestra fresa, lo vamos a dejar aún más pequeño. Lo vamos a dejar en 0.5. 0.5 es un desplazamiento muy pequeño, precisamente porque esto es lo más preciso que debemos manejar. Cuando nosotros nos acercamos a la pieza, tenemos que estar perfectamente sobre la superficie, sin que la esté apretando hacia abajo y tampoco que quede flotando. Entonces los pasos tienen que ser muy pequeños para lograr esa precisión. Aquí, si tuviéramos algunas ejes adicionales, pues estarían mostrados aquí. Y el feed rate es la velocidad. Esto lo vamos a dejar quieto. Bien. Entonces, con estos parámetros que ya tenemos aquí, podemos empezar a mover nuestro CNC. Aquí ya está conectada, nos muestra una alarma cerquita y desbloquear una alarma de seguridad para saber cómo se va a mover. Y aquí el Jog Controller. Podemos movernos. Entonces aquí están X, Y, Z. Para movernos en X, vamos a oprimir que más es hacia allá. Entonces, esto se va a mover así. Si lo mantengo oprimido, se avanza continuamente. No hay que hacer movimientos muy largos, por lo que la máquina tiene muy corto espacio, entonces se podría golpear. Y vamos a devolvernos. Aquí vamos para arriba. ¿Sí? Volvemos. Y ahora vamos a movernos de aquí para arriba. Estos movimientos son muy cortos, muy sutiles, porque es donde va la mayor precisión en el movimiento. Poder mover el CNC como lo acabamos de ver nos permite que nos ubiquemos en el punto de origen de la pieza. Es decir, nosotros podemos pegar en cualquier parte del área de trabajo la placa que vamos a marcar y simplemente nos movemos con estas flechas hasta ubicar el punto origen. Ya lo vamos a entender un poquito mejor cuando hagamos el ejercicio. Una vez que ubiquemos el punto origen tanto en X como en Y,
y también dejemos ubicada la broca con el Z, es decir, la fresa la dejemos bien pegada en la superficie de la lámina que vamos a marcar, entonces debemos irnos aquí a Toolbox y oprimir este comando que es Reset Zero, o sea, es establecer el cero, ¿sí? Dejarlo en cero, el que él sepa que ahí es el origen. Entonces, cuando hacemos esto, noten que arriba quedó todo en ceros, ¿sí? Él va a asumir que esa es la posición inicial y esto es supremamente importante para que nos salga bien lo que vamos a escribir dentro de la placa. Ahora vamos a ver con qué software vamos a hacer todos los diseños que podemos usar para hacer el grabado de nuestra máquina. Entonces, en este caso, vamos a abrir acá en el navegador, vamos a buscar Inkscape. Este es un software libre que podemos utilizar para hacer dibujos, hacer cualquier tipo de diseño y también tiene la cosa que es lo más interesante y es que permite generar los archivos para que directamente podamos usarlos con nuestro CNC. Entonces vamos aquí a la página de Inkscape. Encontramos aquí el link de descarga. Y tenemos para todos los sistemas operativos. Entonces, aquí vuelve y nos ubicamos en este caso en el de Windows 64 bits. Va a escoger este. También están las opciones de 32 bits, si el Windows es de 32 bits, están aquí abajo. Y una versión portable, también es interesante. Inkscape no solamente sirve para trabajar con el CNC, sino para desarrollar cualquier tipo de imagen vectorial que se quiera. Bien, una vez que ha sido descargado, entonces vamos a instalarlo. Este sí es instalable. Entonces aquí seguimos las indicaciones. Decimos siguiente, aceptamos los términos, siguiente. Lo dejamos con las opciones por defecto, las opciones que ya tiene preestablecidas. Siguiente, instalamos. Bien, aquí ya terminó la instalación. Finalizamos. Y pues ya tenemos Inkscape instalado. Entonces aquí seleccionamos Inkscape. Bien. No vamos a hacer mayor cambio acá, simplemente vamos a dejar todo por defecto. Vamos a hacerle aquí, salve estas preferencias. Ok. Vámonos aquí a Time to Draw, en esta opción, y vamos a decirle que un nuevo documento. Bien. Aquí tenemos entonces la hoja de trabajo. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es verificar que aquí en esta parte
esté seleccionado milímetros, ¿sí? Podría ser píxeles, podría ser pulgadas, podría ser porcentaje. En este caso nos interesa que sean milímetros. Eso es importante porque nuestro CNC trabaja en milímetros. Entonces, para que lo que nosotros seleccionemos aquí y dibujemos aquí salga del mismo tamaño que esperamos. Como primera instancia, los controles que nosotros vamos a usar, en este caso para hacer un ejercicio simple, es colocar un texto. Aquí en la letra A la seleccionamos. Seleccionamos el tipo de letra. En este caso pues voy a dejar la sans serif normal. Y me parece que 9 es un tamaño correcto. Nos paramos acá. Y vamos a escribir entonces el número de contacto de nuestra mascota, por si en caso de que se pierda. Podemos acercarnos con esta lupa que está aquí. Hacemos clic en la lupa. Y vamos aquí. Entonces aquí tenemos el número. Podemos otra vez coger la letra A y colocarle aquí, por ejemplo, el nombre. Entonces, este es el nombre de mi gato. Y ya tenemos nuestros dos objetos para trabajar. Entonces, los podemos mover seleccionándolos y podemos ubicarlos como queramos. Bien, el origen de la página, nótenlo aquí. O sea, yo me fui a la parte inferior izquierda. Entonces, ese va a ser coincidente con el origen de nuestro CNC. Ya lo vamos a ver. Vamos a ubicarnos aquí, bien pegados al margen. Y ya está. Ahora, hasta aquí en este momento, todo es como si fuera un programa de diseño común y corriente. Vamos a empezar a hacer las modificaciones para que nos pueda funcionar para hacer nuestro grabado en las placas. Vamos a seleccionar el número y oprimiendo la tecla de mayúsculas o el Shift, seleccionamos también el nombre y vamos a este menú, Path, y le decimos la primera opción, objeto a Path. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que ya no van a ser letras, sino van a ser líneas. Él va a coger el contorno de esas letras y las va a convertir en una ruta para que nuestra máquina simplemente siga esas líneas y dibuje las letras. La máquina como tal no entiende una letra, entonces entiende líneas. Eso es lo que le estamos diciendo en este momento. Convierta esas letras y esos números a líneas. Bien. Una vez que ya están seleccionadas así como líneas, aquí no hay ningún mensaje que diga que ya sucedió, simplemente al hacer clic ya lo convierte. Ahí ya estamos listos para seguir con los pasos más específicos que hacen especial este programa. Normalmente, si fuera un programa de diseño, lo que haríamos sería decirle imprimir y ya. Pero como esto no es una impresora, es una máquina que tiene una mecánica diferente, una forma de trabajar diferente, tenemos que hacer un proceso adicional. Ese proceso adicional está aquí en las extensiones. En las extensiones hay una en particular que se llama G-Code Tools. Esta es la que nos va a permitir generar el archivo necesario para que nuestro CNC haga el grabado de las placas. Como primera instancia, y esto lo tenemos que hacer en orden, vamos a colocar los puntos de orientación. Los puntos de orientación son justamente lo que va a permitir que el archivo coincida con la mecánica de nuestra máquina, de nuestro CNC. Entonces vamos aquí y le decimos puntos de orientación.
En este cuadro que tenemos acá, nos dice que va a utilizar el modo de 2 puntos. Entonces sí, efectivamente vamos a utilizar ese, vamos a trabajar en X y Y como lo está diciendo acá. Estos parámetros de superficie en Z y la profundidad en Z, vamos a dejarlos de esta manera, por defecto. Pero, ¿qué significa esto? Significa que nuestra superficie va a estar a altura 0. ¿Sí? O sea, la placa va a ser el 0. La superficie superior de nuestra placa va a ser 0. Eso fue lo que establecimos en nuestro programa anterior, el UGS. ¿Recuerdan cuando le dijimos que se posicionara en 0? Que se ubicara en 0. Entonces, él va a interpretar eso. Entonces, ya aquí estamos ahí haciendo coincidir las cosas. Entonces, él va a asumir que la superficie donde va a empezar a hacer el grabado está ubicada en 0. El segundo parámetro es la profundidad en Z. Entonces miren que aquí está negativo. Dice -1. ¿Qué significa eso? Significa que va a penetrar 1 milímetro. ¿Sí? Nuestra presa va a penetrar en el material 1 milímetro. De esa manera, pues va a realizar el grabado con esa profundidad. Podría ser una profundidad menor. Podría ser de 0.5, menos 0.5 podría ser. De pronto eso es viable, eso lo podemos hacer, ya es experimentando con los materiales que tengamos, experimentando un poco con lo que vamos a hacer y cuál es el que mejor resultado nos da. Voy a dejarlo en 1 milímetro, que es la prueba que vamos a hacer ahorita. Entonces, recuerden, eso siempre es negativo, -1, y dice -1 milímetro. Aquí también vemos que es importante que aparezca en milímetros, no en pulgadas. Sin hacer clic en ningún otro lado, simplemente le decimos aplicar. Él realiza un proceso interno en el cual va a generar las guías que él necesita para poder hacer coincidir las cosas. Entonces, miremos lo que ocurrió. Ya vemos que aparece una flecha aquí indicándonos este punto. Voy a cerrar aquí, voy a decirle close. Voy a alejarme un poquito con la lupa. Para alejarse uno puede utilizar la ruedita del mouse y oprimiendo control. Entonces oprimimos control y movemos la rueda del mouse y podemos hacer esto. Entonces miren que aquí él ya nos dijo que el punto 0, 0, 0, o sea, el punto origen de todo va a ser esta esquina, ¿sí? Y estos los tiene él como referencia. Entonces miren por acá nuestro -1. Entonces ya él dice, estos son los parámetros que tengo, esa es con la forma que yo le voy a mandar los datos a mi CNC. Bien, volvamos a acercarnos con la lupa y vamos a tomar aquí la flecha de selección para nuevamente, miremos aquí, verifiquemos, tenemos el número y tenemos el nombre. Hice esto a propósito para que tengan en cuenta que todos los objetos que yo quiero dibujar los tengo que seleccionar. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, selecciono esto y selecciono con Shift también el nombre. Entonces, ya vemos que están encuadrados las dos cosas, ¿sí? Esto es lo que queremos que salga. Bien. Siguiente paso. Vamos otra vez a Extensión, G-Code Tools, y vamos a seleccionar la herramienta. Esta es otra cosa importante, o sea, la herramienta que tenga nuestro CNC es diferente. Puede variar en que sea una broca, en que sea una fresa, en que la fresa sea cónica, cilíndrica, etc. Tienen muchas variaciones. En este caso, vamos a escoger la más sencilla de la librería, o de la biblioteca más bien, de herramientas, que es esta opción que está acá. Aquí tenemos que por defecto aparece cilindro. Vamos a dejar esa. Hay otras, pero por ahora solo nos interesa dejar cilindro. Le decimos aplicar.
Él vuelve y genera una capa adicional, unas indicaciones adicionales. Vamos a cerrar acá, close. Voy a ampliar otra vez la imagen para ver qué fue lo que hizo. Genero este cuadro. Entonces, este cuadro es el que le dice a él cuáles son los parámetros de la herramienta que nosotros vamos a usar. Voy a seleccionar aquí con la flechita para poder mover esto y que estemos más cómodos. Listo, lo corrí acá. Bien. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que el diámetro de ese cilindro es 10 y claramente no. O sea, nuestra fresa, la que tenemos actualmente, no es de 10 milímetros de gruesa. Entonces le damos doble clic aquí sobre el 10 y nos aparece como la letra para poder editar el texto y vamos a borrar ese 0. ¿Listo? Entonces ahí ya nos quedó de 1. Listo, seleccionamos otra vez aquí con la flecha para salir de ahí. Entonces el diámetro es 1. Estos otros parámetros los vamos a dejar tal cual. Y este parámetro de acá, en la profundidad y de los pasos para la profundidad, dice que 1. ¿Qué significa eso? Significa que solo va a ser una pasada, no va a ser más. Solamente va a pasar una sola vez y en esa vez va a penetrar 1 milímetro. Vamos a dejarlo así. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajar un material mucho más duro, en este caso nosotros vamos a trabajar aluminio, pero si quisiéramos trabajar un acero inoxidable o algo mucho más duro, sí sería conveniente decirle que lo haga en varios pasos, es decir, en 2 o 3 pasos, ¿sí? Para que él vaya bajando de a poquitos y vaya haciendo varias pasadas hasta llegar a la profundidad que queremos. Para este caso lo vamos a dejar así, que nos funciona muy bien con las láminas de aluminio. Bien. Esto que ya tenemos acá es entonces lo que necesitamos para que el dibujo deje de ser un simple dibujo y se vaya a convertir a órdenes que va a interpretar nuestra máquina y va a dibujar. Vamos a acercarnos aquí otra vez. Nuevamente, aquí nos toca acercarnos y alejarnos por lo que, pues, lo que vamos a grabar es muy chiquito. Entonces vamos a ubicarnos acá. Nuevamente, noten que aquí perdimos la selección. Entonces voy a seleccionarlo otra vez. Clic acá. Oprimo Shift o mayúsculas y lo selecciono a los dos. Ya están los dos enmarcados. Ahora sí, puedo ir nuevamente a extensión, G-Code Tools, y vamos a decirle que este pad o estas líneas, este pad o líneas, las mandemos a código G o G-Code, que es el código que entiende nuestra máquina. Nos aparece un cuadro. Este cuadro nos dice que vamos a tener una tolerancia en los arcos para la profundidad máximo 4 veces o 4 pasadas, pero eso ya lo vimos que lo establecimos allá abajo, entonces no nos importa. Y vamos a modificar acá en las opciones una parte que sí es importante y es la siguiente. Vamos aquí a preferencias y vamos a colocarle dónde vamos a guardar los archivos. Entonces, acuérdense que habíamos hecho una carpeta que se llamaba CNC y que estaba en C. Entonces yo voy a cambiar esto acá y voy a colocar CNC. Ahí van a quedar. Todos los archivos que vayan a salir ahí van a quedar enumerados y van a quedar consecutivos. Es decir, siempre van a ir avanzando. 1, 2, 3, 4, el que sea. Aquí yo le puedo colocar el nombre que quiera. Pues en este caso le coloqué eso, pero pues coloquémosle
placas o placa, es importante que la extensión la dejemos bien, o sea, placa.ngc. Eso es importante que lo dejemos completo. Y aquí también hay otra cosa importante, simplemente aquí en este cuadro nos está diciendo que va a moverse siempre hacia arriba 5 milímetros la herramienta, y es para que efectivamente se separe de la superficie y pueda moverse libremente y pueda bajar otra vez y ubicarse en la posición. Entonces es una distancia de seguridad, esta se la dejamos también quieta y está también en milímetros, así que lo vamos a dejar así. Este paso es importante. Nos tenemos que devolver aquí a la primera opción, ¿sí? A esta. Y ahí sí decirle aplicar. Si no lo hacemos nos sale un error. No significa que algo se dañe, pero nos va a salir un error y nos va a generar el archivo. Entonces, esto de preferencia se hace solo la primera vez. Ya él después queda grabado con esto, con estos datos que le dimos. Ya sabe que va a quedar aquí y ya sabe que se va a llamar el archivo placa y estos parámetros quedan guardados automáticamente. Pero tenemos que devolvernos a esta primera parte, aquí. Nos devolvemos aquí y ahora sí le decimos aplicar. Al decirle aplicar, él va a generar una serie de líneas. Aquí vimos precisamente, él generó un poco de flechas, líneas, se ve algo rarísimo, también por lo que es pequeñito. Entonces, él convirtió cada una de las formas de las letras en trayectorias, ¿sí? Él está convirtiendo las trayectorias al código que nuestra máquina entiende. Ya una vez que hicimos esto, se generó el archivo. Si todo salió bien, no debe generar alguna letrero de alerta ni nada de eso. Simplemente lo generó y ya. Vamos a comprobar. Voy a pasarme aquí al UGS, ¿sí? Y en esta carpeta vamos a decirle que nos abra el archivo. Entonces, este archivo lo tenemos ubicado, vamos otra vez a nuestra carpeta de trabajo, en CNC, y aquí está, miren, placa 0001.ngc. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. Lo seleccionamos, abrimos, y por este lado nos va a mostrar lo que generó. Esto es para este caso informativo porque pues son todas las coordenadas, todos los números. Recuerden que hablábamos que esto era una máquina de control numérico por computador. Entonces ahí están todos los números que se le van a enviar. Para nuestro caso no nos interesa mirar esto, nos interesa mirar aquí el visualizador. En el visualizador ya tenemos exactamente el contorno de las letras, de los números. Nos dice el tamaño. Miren que va a medir 5.32 milímetros de alto. Esto cada cuadrito es de 1 milímetro. Entonces, pues aquí también podemos tener una idea de cuánto mide. Mírenlo acá, 19.96. Aquí también nos movemos con el botón de la mitad del ratón, con la ruedita. Podemos acercarnos o alejarnos. Y noten que aquí estamos con el origen en este punto. Aquí se alcanza a ver como por debajo la letra, pero no es así. Es que estamos en perspectiva. Miren aquí el cubito. Si yo lo muevo aquí completamente derecho, ahí ya vemos que está de esta manera. ¿Por qué se ve en perspectiva así? Porque efectivamente está mostrándonos los movimientos que va a hacer hacia arriba y hacia abajo la punta de nuestra presa. Entonces se va a mover aquí hasta arriba, que es la zona segura, lo que hablábamos de los 5 milímetros, y se va a mover 1 milímetro hacia abajo para hacer nuestro grabado. Bien, esta visualización es solo eso, visualizaciones para ver que efectivamente lo que trajimos llegó con las medidas que era y esto es lo que va a hacer en la máquina.
Bien, como nosotros ya habíamos ubicado nuestra máquina en la posición 0 y habíamos colocado nuestra plaquita, vamos a tener unas consideraciones con respecto a eso. Miremos. Ahora vamos a colocar el Z un poco más alto para poder trabajar cómodamente y poder colocar la placa metálica que vamos a grabar. Aquí voy a utilizar una placa metálica de aluminio. La voy a alinear con respecto a X. Ahí se alcanza a notar, pues digamos, la guía que es el mismo acrílico. La dejamos bien derecha con respecto a eso. Y en este caso simplemente voy a usar cinta de enmascarar. Funcionó bien, igual no estamos haciendo ningún trabajo que sea demasiado rudo. Entonces con que peguemos la cinta muy bien, no vamos a tener ningún problema y la pieza va a estar sujeta de manera correcta y no vamos a tener problemas en el grabado. Una vez que hemos dejado la placa ya pegada con la cinta, tenemos que cuadrar la altura de Z y la posición 0. Entonces, con pequeños pasos vamos moviéndonos en X y en Y para ubicarnos en la esquina que vamos a dejar como posición 0, la esquina inferior izquierda. Esto es importante tenerlo en cuenta para que nos arranque exactamente el grabado donde queremos. Entonces, una vez que ya cuadramos X y cuadramos Y, empezamos a cuadrar lentamente Z de manera que quede sobre la superficie sin que la presione y sin que quede muy elevada, porque entonces no va a grabar nada. Una forma de podernos asegurar de que quedó bien es utilizando una hoja de papel. En este caso, pues simplemente aquí estoy colocando una hoja de papel y ella pasa sin ningún problema, entonces doy un paso hacia abajo, es decir, medio milímetro, y ahí ya queda la hoja y no pasa. Entonces ese es como un buen punto para poder saber que la altura quedó bien. Ok, entonces ya tenemos todo listo, ya tenemos pegada nuestra placa, ya la tenemos ubicada la punta de la fresa en la posición 0. Le hemos dicho al software que esa es la posición 0, que desde ahí vamos a arrancar. Entonces, si todo está correcto y estamos precisamente acá con ceros en todo, vamos a decirle que empiece a hacer la ejecución. El primer movimiento que va a hacer el código es levantar la fresa, ¿sí? Por lo que está en la posición 0, entonces él se va a levantar. En este caso, como estamos encendiendo manualmente el motor, tenemos que tener en cuenta que apenas arranquemos el código, ahorita con este botón lo vamos a arrancar, apenas levante la fresa de la posición 0, podemos prender el motor para que empiece a girar. Aquí vamos. Noten que a medida de que va avanzando el, la máquina, están viéndose los códigos acá. Estamos viendo en la visualización también qué es lo que está haciendo, qué es lo que él está pintando y automáticamente también lo está haciendo en tiempo real nuestra máquina. Y aquí estamos también con algunas señales de que está corriendo y que pues las posiciones son estas. Veamos el resultado. Aquí ya terminó el proceso. Este proceso tomó cierto tiempo, tomó no sé cuántos minutos, pero lo hizo con éxito. Este es un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo es el que nos permite marcar cualquier placa sin mayor complicación. Si queremos hacer algo más elaborado, vamos a aprender a hacerlo de otra manera con
el Inkscape. Bien, el ejercicio anterior fue muy sencillo, simplemente era colocar texto. Ahora vamos a agregar algo más. Entonces volvemos aquí a Inkscape y pues vamos a decirle aquí que deshaga el, el trazado que hizo antes. Entonces vamos a decirle aquí que lo deshaga. Ahí nos quedó limpia otra vez la plantilla que tenemos. Entonces, vamos a mirarla acá. Vamos a dejar listo. Entonces, esto es lo que tenemos. Bueno, vamos a crear una imagen adicional, un trazado adicional a esto que acabamos de hacer. Hay sitios web en donde uno puede bajar imágenes que se pueden convertir también en vectores o en trazos. Yo utilicé una que se llama NeRGB. Esta es una que uno puede encontrar una cantidad de imágenes que puede bajar y puede utilizar para de pronto hacer alguna modificación al diseño que tenemos. Las que nos importan son las que son en blanco y negro, porque esas son las más fáciles de vectorizar y de poder generar un patrón para que nuestro ruteador lo haga, para que quede el grabado bien. Entonces, imágenes como estas o estas son muy útiles para que uno pueda grabar diferentes cosas. Aquí en Inkscape vamos a decirle que vamos a crear uno nuevo. Él nos abre una instancia diferente aparte y voy a utilizar una imagen que bajé. Le voy a decir importar. Como es una imagen hay que decirle importar. Y es una imagen que es un PNG, puede ser un JPG o lo que sea, pero en este caso la bajé de ese sitio y bajó como PNG. La abrimos. Nos muestra aquí unas opciones, simplemente las dejamos en automático y pues lo que está por defecto. Le decimos OK y ya tenemos la imagen. Entonces esta imagen es algo que el CNC no puede entender. Tiene que ser convertido a curvas. Entonces hacemos un proceso muy similar al que le hicimos al texto, pero en este caso es aquí la opción que dice trazado de bitmap. Entonces lo seleccionamos y con las condiciones que están aquí por defecto vamos a decirle aplicar. En el momento que nosotros le decimos aplicar, él ya genera otra imagen. Entonces aquí voy a seleccionar y voy a dar clic y muevo y miren que hay dos imágenes, ¿sí? Entonces esta que estoy cogiendo en este momento es la que ya quedó como trazo. Esta es la imagen vectorial, la imagen de bitmap, la imagen. Entonces vamos a quitarla y esta la vamos a utilizar para integrarla con nuestra placa. Entonces voy a copiarla, control C, y la voy a pegar acá. Entonces aquí la tenemos. Voy a seleccionar acá. Ahí la tenemos. Como está grande, pues la podemos dimensionar. Vamos a colocarla de un tamaño similar al que tenía nuestras letras. Entonces vamos a colocarla aproximadamente de unos 6 centímetros. Aquí, como la tengo seleccionada, aquí en esta parte, yo puedo escribir directamente cuánto. Entonces yo le coloco aquí 60, pero tengo que colocarle el candadito. Entonces con el candadito, ahí ya se mueve proporcionalmente. Entonces escribimos 60, Enter, y ya quedó más pequeña. Vamos a mirar, todavía sigue siendo muy grande. Dejémosla entonces ahorita 30. Eso quiere decir 3 centímetros, 30 milímetros. Entonces vamos a acercarnos para poder ver bien lo que estamos haciendo.
Y aquí ya tenemos entonces la imagen del gato y podemos colocar el número y el nombre. Listo. Recuerden, tenemos que seleccionar las tres cosas. Entonces seleccionamos el nombre, con Shift seleccionamos el número y ahora seleccionamos la figura del gato. Ahora sí, vamos a extensiones, G-Code Tools y pasamos el trazo a G-Code, Path to G-Code. Nos sale nuestro diálogo, como ya las cosas ya las teníamos configuradas con el anterior, entonces no tenemos que hacerle nada nuevo, simplemente le decimos que lo aplique. Ahí ya generamos eso. Noten que ahora generó también unas flechitas alrededor de la imagen del gato. Vamos a cerrar acá, close. Nos vamos aquí a nuestro UGS. Vamos a decirle que abra. Y encontramos aquí, vamos a utilizar la última, la K4. Es la última que se ha generado, fue la última que hicimos. Le decimos Open. Lo mismo, aquí nos sale la visualización del código que no nos interesa. Pasamos aquí al visualizador y miren que ya está integrado la figura del gato con el texto. Entonces, las posibilidades son ilimitadas, ya depende de la habilidad que sea de cada uno de generar un diseño o un tipo de letra o alguna cosa que podamos grabar en las placas. Y el resto lo hace la máquina. Bien, como ya hemos hecho este ejercicio desde Inkscape, entonces para tener como una plantilla de trabajo que podamos usar repetidamente, lo que podemos hacer en este caso es deshacer el trazado que hicimos. Vamos a decirle aquí que lo deshaga. Borramos la imagen del gato. Podemos incluso dejar aquí solamente el número y el nombre como para referencia con el tamaño de la letra. Y podemos decirle acá que lo guarde. Entonces lo vamos a guardar y le vamos a colocar en nuestra carpeta que tenemos de trabajo en CNC. Vamos a colocarle que esto va a ser una plantilla. Entonces esta plantilla ya nos queda guardada como formato de Inkscape y ya podemos usarla cuantas veces queramos, siempre y cuando pues no la modifiquemos salvándola encima, ¿no? Entonces pues ya si queremos dejar otra modificación, pues guardarla con otro nombre, pero en principio digamos que con esto ya tenemos un espacio de trabajo que nos permite cambiar rápidamente pues el número o el nombre y ya la configuración de los puntos de orientación y pues la herramienta y todos esos pasos previos ya quedaron guardados. Entonces simplemente modificamos lo que tengamos que modificar y generamos nuevamente con las herramientas de G-Code, generamos nuevamente el path o lo que queramos hacer. Entonces creo que eso sería pues muy brevemente el uso de estas herramientas, pero que permiten de una vez ya sacarle provecho a esta máquina. Para terminar, vamos a ver unos posibles problemas que se pueden presentar. Aquí en este ejemplo es cuando uno deja la fresa muy pegada a la placa, es decir, la deja muy presionada. Entonces, cuando empieza el grabado, con dificultad se realiza el movimiento y pues empiezan a presentar problemas en el que arrastra la fresa y de hecho esto puede ser muy perjudicial tanto para la fresa como para la máquina en sí. Vemos que los trazados no son finos y llega a determinado punto en donde ya la fresa no puede continuar porque está demasiado forzada.
y la máquina pierde completamente su función. En estos casos hay que apagar inmediatamente la máquina y pues proceder con los cambios. Aquí vamos a ver otros ejemplos. Son básicamente, vemos un recuadro que está hecho en 3 esquinas muy bien, la cuarta esquina no se ve. Esto sí se debe es a que la placa está deformada. La placa tiene un hundimiento ahí, no es una placa perfectamente plana, entonces pues por eso ocurrió esto. Realmente es muy raro porque pues las placas vienen bien planas, entonces no debería pasar y menos en un área tan pequeña. Pero con la prueba que hice ocurrió esto y me pareció interesante mostrar. Esto es todo por ahora. Espero les haya gustado este tutorial. La máquina que diseñamos es muy sencilla y esperamos que pueda ser de utilidad para nuestro cliente, y si alguien está interesado en obtener una de estas, por favor contáctenos y con mucho gusto les podemos colaborar. Podemos hacer diferentes proyectos como ustedes lo saben y estamos atentos a escucharlos. Muchas gracias. People always see it, still that thing, and I know I'm